síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño. La siguiente, por favor. Esto se va a definir como un trastorno del sueño en el cual la vía aérea superior va a colapsar, digamos, de manera recurrente, de manera episódicamente, la cual nos va a producir episodios de apnea, la cual se puede definir como un ceso del flujo aéreo por más de 10 segundos, o hipopnea, la cual es una reducción, digamos, la diferencia entre una y otra, donde ya sea que se corta por completo por más de segundos o reduce el flujo de más del 30 al 90%, con una desaturación que nos va a causar como despertares entre la noche. Esto regularmente se da por una obstrucción mecánica de la vía aérea. Siguiente, por favor. En su epidemiología tenemos que los hombres son como que de mayor predisposición para esta patología, teniendo un porcentaje de 22% y las mujeres solo un 17%. Regularmente se va a diagnosticar esto de manera clínica, ya que es como la manera más común en la que se va a presentar. Siguiente, por favor. En sus factores de riesgo, pues tenemos como el mayor factor la obesidad y el depuesto de grasa en el cuello y la faringe, que es como lo que mayormente va a presentar el paciente como factor de riesgo, ya que esto nos causa justamente la obstrucción mecánica que no impide una buena ventilación. Tenemos también el sexo masculino, ya que es donde se presenta más en los hombres, la edad avanzada. En las mujeres, para que sean como mayor predisponentes más que los hombres, son las posmenopáusicas regularmente. Una circunferencia cervical aumentada, que es el cuello grueso, justamente un depósito de grasa en el cuello, y a veces también puede ser por una anomalía craneoencefálica o de la vía aérea. Siguiente, por favor. En la clínica vamos a dividir los síntomas en síntomas nocturnos y diurnos que nos puede presentar el paciente. En los nocturnos puede presentarse ronquidos, ya que justamente sabemos que los ronquidos son porque existe alguna obstrucción que impide al paciente respirar adecuadamente mientras duerme. Va a haber apneas o pausas respiratorias al dormir. Esto regularmente, pues, el paciente no lo puede referir, ya que está dormido. Regularmente le define la suplenta en caso si es un adulto, pues, la pareja con la que está viviendo, o a veces si es una persona más joven, pues, su familia que nota como que tiene esos pausas para respirar mientras está durmiendo. También suelen despertarse con una sensación de asfixia o como si estuvieran exaltados, ya que sienten esa necesidad de que no pueden respirar. Van a tener sueños fragmentados, va a comenzar el paciente que tiene muchos despertares entre la madrugada y regularmente también puede producir nocturia, que es lo que sabemos como orinar demasiado durante la noche. Siguiente, por favor. Y los síntomas diurnos, vamos a tener una somnolencia, ya que obviamente si no tiene un buen dormir o tiene muchos despertares, pues no va a descansar por completo. Por alguna razón va a tener cansancio, perdón, sensación de sueño no reparador, va a sentir que aunque haya dormido, según el paciente, no sé, estuvo acostado 10 horas, como si hubieran sido 2 nada más y siente que no descansó. Por alguna razón esto le va a empezar a afectar en su vida diaria, va a tener dificultad para concentrarse, va a estar con cambios de humor muy repentinos, irritable. No va, ejemplo, si es un estudiante, no va a empezar con problemas en la escuela, donde tiene problemas para memorizar o en su trabajo, etcétera. Y en algunos casos ya graves o severos, puede empezar con hipertensión o eventos cardiovasculares. Para hacer el diagnóstico, igual tenemos que primero basarnos en una sospecha clínica, como todos los padecimientos, haciendo una buena historia clínica para ver exactamente qué signos, síntomas nos está presentando el paciente. Incluso, como mencioné, se tiene que apoyar un poco del familiar o de la persona que convive con este paciente, ya que muchas veces, como es justamente mientras duerme, no detecta todo el paciente, o a veces ni siquiera lo recuerda exactamente. Y también podemos hacernos de algunos cuestionarios, como por ejemplo este que es la escala de sueño, para valorar qué tanta somnolencia presenta el paciente, donde se le puede preguntar si se duerme leyendo, si se duerme mientras está haciendo alguna actividad, si es mientras está en el trabajo, mientras está hablando con alguien, y ya dependiendo de esto, pues clasificar qué tanto de somnolencia tiene. Siguiente, por favor. También esto, lo anterior es como muy vago, ¿no? No es tan específico. Ya para hacer realmente un diagnóstico claro de esta patología, se tiene que hacer un estudio del sueño, que es ya sería una prueba confirmatoria. Entre la más usada encontré que como la gold estándar es la polisomnografía. En esta, como se puede ver en la imagen, es como un registro mientras el paciente está durmiendo de todas las señales para ver el flujo de aire, el esfuerzo respiratorio, la oximetría. Incluso,
un electroencefalograma, justamente para valorar toda la actividad del cerebro y del cuerpo mientras el paciente está durmiendo. Aquí nos va a poder diferenciar si son problemas obstructivos, centrales, hipopneas y cuál es su severidad del mismo. Siguiente, por favor. Y ya nada más como de manera complementaria, pues podemos incluso también medir como su saturación de oxígeno mientras duerme para valorar si tiene saturaciones o no. Y pues esto igual entraría dentro de la historia clínica, es estudiar sus comorbilidades, ya que muchas veces siempre se va a acompañar, casi siempre se va a acompañar de algo más, por ejemplo, hipertensión, cardiopatía, síndrome metabólico, obesidad como sus factores de riesgo. Y obviamente es también descartar alguna otra patología que no sea algo más lo que le está causando estas apneas nocturnas. Siguiente, por favor. En su tratamiento, vamos a comenzar primero con un control de los síntomas, ya que mayormente esto es como, si no tratamos la causa, de nada sirve hacer otra cosa más. Podemos darle oxígeno, lo que sea, pero primero hay que tratar la causa, porque si no va a seguir teniendo esa obstrucción al dormir. Entre la principal, como su principal factor de riesgo, la obesidad, pues es perder peso, que evite el alcohol o algunos sedantes, o fármacos que relajen la musculatura faríngea. Por ejemplo, estos pueden ser las benzodiazepinas, como midazolam, diazepam, que causan depresión respiratoria y pueden causar esas hipopneas nocturnas. Algunos cambios en el higiene del sueño, ya que muchas veces, ya sea por escuela o por trabajo, pues muchos pacientes no duermen adecuadamente o no tienen un horario establecido para dormir, ya sea que a veces duermen temprano, a veces más de noche, entonces el cuerpo no se acostumbra exactamente a un horario y no permite realmente tener un ciclo de sueño adecuado. También se le tiene que pedir al paciente que no duerma en decúbito supino, ya que esto favorece a que haya una obstrucción de la vía aérea. Y pues tratar las comorbilidades si es posible, ya que hay algunas que se pueden tratar, algunas no, ya dependiendo. Siguiente, por favor. Como tal, un tratamiento más directo, tendríamos las medidas primero no invasivas, la cual tenemos la PAP, que es la presión positiva continua de la vía aérea. Ese es como el tratamiento de elección regularmente para estos pacientes. Ya que como vemos en la imagen es como estarle manteniendo oxígeno comúnmente. Esto mientras duermes va a mejorar la somnolencia, va a disminuir los ronquidos, a mejorar la oxigenación durante el sueño y bueno, nos va a evitar la fragmentación de sueño y todos los síntomas que digamos el paciente puede presentar va a comenzar a mejorar, ya que todo esto se da a que obviamente no tiene una buena oxigenación. Y también en dado caso que no sea posible este tratamiento para el paciente, se pueda optar por algunos aparatos orales. Ya sea que los pacientes, ya sea que su padecimiento no esté tan agravado y no sea necesario esta medida, o que sea como contraindicado para los pacientes que no lo toleren. Pero, pues, estos igual son un poco molestos, ya que son mantener la vía aérea comúnmente abierta. Siguiente, por favor. ¿Alguna duda? No. Si todo está claro, entonces vamos a continuar con este tema de hipoventilación. Recuerden que los trastornos del dormir están ahorita, pues, no de moda, pero sí se están como ya visualizando más. Entonces sí es importante que consideren esto para su consulta posterior. Si tienen alguna duda, por favor, adelante. Y si no, continuamos con hipoventilación. Doctora, una duda. Sí. ¿El gol estándar que mencionaba mi compañero sí se realiza o hay otra forma de diagnóstico más, pues sí, o sea, como en consulta? No, el gol estándar es la polisomnografía. Hay cuestionarios que sí nos permiten como identificar a los pacientes candidatos, pero la polisomnografía sería el gol estándar porque los trastornos de dormir causan daño a todo nivel, por ejemplo, cardíaco, a nivel central, etcétera. Recuerden que durante el sueño, en la fase de sueño profundo, nosotros producimos hormonas para reparar tejidos, etcétera. Entonces sí es importante detectar todo esto, tanto con el electro que se hace, encefalograma, con el monitoreo cardíaco, etcétera, para ver qué tanto, por ejemplo, desatura a nuestro paciente, qué tanta actividad hay a nivel cerebral, porque incluso puede desencadenar, estos trastornos de hipoxemia pueden desencadenar hasta crisis epilépticas que no se estén percibiendo porque pasan durante el dormir.
Entonces, por eso se hace todo este estudio, si están en sueño profundo, qué variantes podemos encontrar, si nada más están en sueño superficial y sacan como los porcentajes de qué tanto tú entras a sueño profundo. Hay otro estudio que se llama poligrafía, que es como un estudio, es que miren, en la polisomnografía, el estudio completo, se tiene que hacer en una clínica de sueño. Te conectan electrodos en la cabeza, el sensor de detección de oxímetro, te conectan en el pecho y demás, ¿no? Incluso hay un cinturón abdominal. Pero hay otro estudio que se llama poligrafía, que no tiene la parte del electroencefalograma, que lo puedes hacer en casita. Y muchas veces te prestan el aparato nada más, te conectas el sensor de oximetría y te detecta, y una banda en el pecho o en el abdomen que te está monitorizando los periodos de apneas. Y ahí solamente puedes monitorizar esas dos cosas, qué tanto tiempo dejas de respirar y si desaturas o no, pero te olvidas de la parte, por ejemplo, encefálica. Y cuando tú vas a una clínica de sueño, aparte, o sea, tienen como un cristal donde literal el somnólogo, el que tiene alta especialidad en sueño, que recuerden que puede ser un neumólogo con alta en sueño, a veces también hay neurólogos con alta en sueño, y están ahí como vigilándote toda la noche la actividad que tienes y si presentarás algún otro problema o eventualidad que no salga con la poligrafía nada más, pues ya es como el plus, ¿no? Y la poligrafía, pues te prestan el aparato, te lo rentan, no te lo prestan, te lo llevas a tu casa y ya nada más te detecta como las apneas que hay durante el dormir y te detecta la desaturación. Entonces, si bien no pudieran, porque hay algunos lugares en los que no está disponible el estudio, pues bueno, tienen la opción del polígrafo al menos, la poligrafía, que es un estudio incompleto, pero pues para tener acceso sí se puede. O hay personas que no se pueden trasladar, ¿no? También por las condiciones de salud. Eso también, hay obesidad mórbida, por ejemplo, que es difícil mover a los pacientes, entonces a lo mejor ahí sí valdría la pena alguna poligrafía. Entonces, pues sí, ahí se valora, pero el estudio de certeza es la polisomnografía. Los estudios los cuestionarios que existen nos perfilan muy bien a un candidato para poder avanzar en los estudios. Las personas, por ejemplo, que tienen apnea del sueño, pues se duermen literalmente en el aire, ¿no? Como dicen los pacientes cuando van a consulta. Estaba sentado, me quedo dormido manejando. Sí merma mucho la calidad de vida. Y el tratamiento para estos pacientes, además de que bajen de peso, obviamente sí tiene que ser multidisciplinario, ayuda psicológica para ver cómo el fondo o por qué fallan por ejemplo, en las dietas, si es que esa fuera la causa de la obesidad, y el estudio de la ventilación no invasiva durante el dormir, que son estos aparatos para apnea del sueño, ¿no? Los CPAPs o los BiPAPs, dependiendo. En la actualidad hay aparatos, bueno, es que antes había aparatos que manualmente uno fijaba las presiones, eso también te lo da la polisomnografía, que debes tener para mantener la vía aérea abierta y que evites tú ese colapso y entonces las apneas, ¿no? En la actualidad ya hay aparatos que son automáticos y que incluso al irte girando en las posiciones del dormir, o sea, que están, bueno, no sé si han visto a alguien que tenga apnea del sueño, pero los pacientes con apnea del sueño, cuando están en decúbito dorsal, hacen más pausas que si están en decúbito lateral. Entonces se les recomendaba pues que durmieran de lado, que se pusieran el aparato y como tenía presiones fijas, pues prácticamente el paciente se dormía de lado, pero pues durante el sueño es imposible estar en una sola posición y en la actualidad, conforme uno se va moviendo, hay aparatos que te van aventando diferente presión según la necesidad, porque obviamente no es la misma cantidad de presión que tú requieres en decúbito dorsal que en un decúbito lateral. Y estos autopaps pues ya nada más se van vigilando por el médico somnólogo que esté a cargo del paciente
y se van regulando como las presiones. Las mascarillas se tienen que cambiar cada año para ver si no hay fugas, etcétera. Pero ya ha avanzado mucho. Más o menos un equipo de ventilación no invasiva anda en unos 20, yo creo 22 por ahí. Aparte los accesorios, las mascarillas andan como en 1500 y las líneas que van conectadas pues del aparato a la mascarilla, hay algunas que incluso calientan el aire, lo precalientan. El aire tiene como el aparato tiene un compartimento que es como un receptáculo para líquido, donde se le pone agua inyectable, solamente agua inyectable, perdón, para evitar todo esto del agua dura, ¿no? Y que se nos vaya haciendo sarro en el aparato, entonces se pone agua inyectable y tú vas ajustando según la humedad en la que, la que tenga el ambiente, se va considerando y vas ajustando la humedad en el aparato para subir o bajar dependiendo de la época del año o si te vas a la playa de vacaciones, etcétera. Y todo esto entonces va tomando la humedad de ahí y los tubos que van conectados del aparato a la mascarilla van humidificando también el aire que se va generando. Tienen como un cablecito de cobre que va regulando temperatura y humedad para que llegue a la vía aérea precalentado y humidificado y que no haga broncoespasmo. Otra cosa que es importante mencionar que cuando hay infecciones respiratorias de vía aérea superior, también podemos aventar con la presión del aparato estos bichos hacia la vía aérea inferior y provocar neumonías. Entonces sí es muy importante que durante los procesos infecciosos se suspenda el uso de estos aparatos para evitar procesos neumónicos. ¿Qué más de apnea del sueño? No sé si tengan dudas ustedes o si hayan visto o sepan de alguien que tenga apnea del sueño. Por lo regular, las personas que se adaptan más al tratamiento con la ventilación no invasiva son las personas que están en una época ¿cómo se llama? Laboral, ¿no? O sea, son personas adultos jóvenes. Ya los adultos mayores es difícil que se adapten, pero el adulto joven sí ve mucha diferencia en la calidad de vida, porque dicen, ay, antes no dormía, ahora ya descanso, ¿no? Entonces sí es importante acercarlos y darles a conocer estos aparatos y obviamente bajarlos de peso y buscar la causa de la obesidad. ¿Alguien tiene dudas, chicos, de esto? A ver, Yosimi. Doctora, una pregunta enorme. Por ejemplo, los aparatos que llegan a vender así como, pues, las personas que se ponen como imanes en lo que son las fosas nasales para ahora sí que aperturarlas, es como, bueno, ¿sirven o nada más es puro No, la marketing? verdad es que, o sea, ahí te serviría, por ejemplo, si tuvieras, la verdad yo no lo haría, pero si tuvieras algún proceso nasal como tal, nada más, ¿no? De obstrucción. Pero en realidad, si tú te das cuenta al dormir, estas personas están con la boca abierta la mayor parte del tiempo, incluso durante el día. Ahí hay que buscar más bien como obstrucción, por ejemplo, desviaciones de tabique, porque también hay diferentes tipos de mascarilla. Por ejemplo, si mi obstrucción es nasal, tengo desviada toda la nariz porque tuve una fractura y mi mascarilla va a ser nasal, pues así como que le vaya a entrar mucho aire, ¿no? Entonces tenemos que echar mano de otorrinos o si tienen alguna obstrucción, perdón, de amígdalas o de adenoides, tal vez quitarlas, ¿verdad? Bajarlos de peso, pero si te das cuenta, la mayoría de las personas durante el dormir están con la boca abierta, jalando aire por la boca, jalan el aire, luego como que roncan y se quedan trabados y luego otra vez vuelven a dar el jalón de aire. Entonces, la mayor parte de la obstrucción es en parte también por la edad, en parte por la obesidad y por la cantidad de grasa que hay alrededor de todos estos tejidos respiratorios. Pero también recuerden que a partir de los 40 años, la flacidez que se tiene de todos los músculos respiratorios pues va siendo cada vez más. Entonces, este tejido se colapsa. Y lo que hacen estos aparatos de ventilación no invasiva es agarrar aire del ambiente, mantenerlo a presión en la máquina y aventarlo con una presión mayor. Entonces eso hace que se ferulice, por así decirlo, la vía aérea y que llegue bien hacia la parte más distal del árbol respiratorio y se haga la hematosis.
Eso es en realidad lo que hace la máquina. Entonces, si tú te pones algo en la nariz, nada más como para levantar, digamos, un poquito, para abrir la vía, la verdad es que no sirve de nada. Hay incluso aparatos ya de ventilación no invasiva que son portátiles, pues para los viajes y eso, porque si llevas todo tu aparato, es un aparato yo creo que de unos, o sea, la caja, no el aparato, o la maleta donde va, como de unos 60 centímetros, más o menos de largo, o sea, sí es una maleta grande, y ahorita ya hay unos aparatos como de 20 centímetros que puedes echar en tu maleta, etcétera. Todos estos aparatos deben estar como regulados. Hay personas que utilizan, por ejemplo, durante el dormir, además del aparato, oxígeno, porque sí se ha corroborado, perdón, la desaturación. Entonces, hay aparatos a los que se les puede ajustar oxígeno. Además, ya nada más habría que ver, por ejemplo, en el caso de los vuelos, no tienes problema por llevar tu aparato, siempre y cuando no lo utilices dentro de la cabina del avión, porque acuérdense de las presurizaciones, etcétera. Pero si tienes, por ejemplo, la necesidad de viajar con oxígeno y todo, debes llevar todo tu proceso legal con tu certificado, etcétera, para viajes en avión. Entonces, esto sí, para sus pacientes hay que considerarlo bien. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctora. Ok. Si no hay más dudas, vamos a continuar, por favor. Vale, ahora vamos a continuar con hipoventilación alveolar. Siguiente, por favor. Bueno, como definición, es un episodio que ocurre cuando la ventilación alveolar va a ser insuficiente para poder eliminar todo el dióxido de carbono que el cuerpo produce, lo que por obvias razones nos va a llevar a un aumento de esta PCO2, que nos va a llevar a algo que se conoce como hipercapnia. Muy comúnmente se va a acompañar o va a estar asociada con una hipoxemia, ya que si hay demasiado dióxido va a haber menos oxígeno, entonces disminuye la presión de oxígeno. Digamos que a grandes rasgos va a ser que los pulmones no reciben o no eliminan suficiente aire, de modo que el cuerpo va a retener dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Esta la vamos a definir, bueno, la vamos a clasificar más bien por dependiendo de las causas. Podemos tener en el punto A una disminución del impulso ventilatorio central. Cuando el centro respiratorio del cerebro no responde apropiadamente a las señales de dióxido y de oxígeno. También podemos tener un síndrome de hipoventilación central congénito, una hipoventilación central adquirida. Esa es como de las más comunes regularmente, que puede ser por alguna lesión o algún tumor en el tronco cerebral, a veces también por algún traumatismo que haya sufrido el paciente. Igualmente tenemos los medicamentos que son depresores, como se mencionó en el padecimiento anterior, los opioides sedantes, comúnmente como el uso de benzodiazepinas, que a veces tienen otro uso, pero nos llevan como de manera secundaria a causar esta patología. Siguiente, por favor. También como otra de sus principales etiologías es una alteración mecánica, en la cual algo impide que los músculos respiratorios generen la ventilación adecuada o trabajen de manera adecuada. Entre estas podemos tener como la obesidad severa, alguna deformidad en la pared torácica, ya sea que pues algún padecimiento con el cual ya el paciente fue adquirir, que fue heredar, perdón, como alguna deformidad en el tórax, enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis, las distrofias musculares, y también podemos tener algunas comorbilidades, como puede ser el EPOC, que es, como sabemos, es un padecimiento en el cual no vamos a tener una adecuada ventilación. Dentro de la clínica, regularmente vamos a tener somnolencia diurna, la cual igual como en la anterior va a causar fatiga, sensación de sueño no reparador, que el paciente no esté con una buena calidad de vida, como debería de ser. Aquí también se caracteriza por una cefalea matutina, ya que como el dióxido de carbono durante la noche se va a acumular por no poder eliminar correctamente, nos va a producir esta cefalea. Disnea progresiva, que primero comienza con una disnea de esfuerzos, muy similar a la insuficiencia cardíaca, donde empieza a veces limitándolo en actividades que regularmente hacía sin ningún problema, y ahora ya le causan problemas, y así progresivamente, hasta llegar al punto en que incluso estando acostado, o sentado el paciente, comienza con estos episodios de disnea, que ya es cuando se considera de reposo. Igualmente va a tener sueños fragmentados debido a los despertares nocturnos, por lo mismo que no está teniendo una adecuada oxigenación,
pues va a tener el cuerpo necesidad de despertar para poder respirar adecuadamente. Ya en casos muy avanzados o ya que empiezan a comprometer la vida, empieza con hipertensión pulmonar o también con cor pulmonar, que es la insuficiencia cardíaca derecha. Y obviamente nos va a causar síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, como es la incrustación yugular, el edema en abdomen, el edema en piernas. Entonces ya estos son como casos más avanzados, que son con los que más debemos tener cuidado con nuestros pacientes. Dentro del diagnóstico tenemos que podemos hacer una gasometría arterial para detectar o lo que esperamos encontrar en esta, obviamente va a ser una PCO2 aumentada y usualmente va a estar arriba de los 25 milímetros de mercurio, ya que nos va a indicar una hipercapnia, como se mencionó. También puede mostrar desaturación, entonces va a haber una presión de oxígeno baja. Incluso en algunos casos ya más graves puede haber una acidosis respiratoria. Igual podemos hacer algunos estudios como complementarios, como puede ser igualmente la polisinografía para monitorear el CO2 y qué tan se equivale con el oxígeno. Y también podemos ver si nuestra hipoventilación empeora durante el sueño, si es más durante el sueño, durante el día o durante el paciente hace una actividad para ir como clasificándolo adecuadamente. También tenemos otras pruebas como la prueba de función pulmonar y medición de la fuerza pulmonar, como se muestra en la imagen, por ejemplo, espirometría, que sería un ejemplo de esta. También podemos medir los volúmenes pulmonares para ver qué tanto hay de capacidad residual, qué tanto está eliminando, qué tanto realmente se está utilizando y si hay demasiado residual o utilizan demasiado. También podemos tener algunos estudios adicionales. Esto más que nada es para determinar una causa, ya como se mencionó anteriormente, puede ser por algún tumor, alguna lesión, entonces se puede hacer uso de neuroimágenes, esto para ver si hay alguna hipoventilación central. También estudios neuromusculares, si se sospecha alguna enfermedad del sistema motor. Evaluación de la pared torácica para ver si hay alguna deformidad o incluso si nuestros músculos de la pared torácica o incluso si el mismo sistema esquelético no está funcionando adecuadamente por alguna fractura, etcétera. Dentro del principal tratamiento, pues el principal es tratar la causa, ya que es como tal lo que genera esta hipoventilación. Por ejemplo, si fuera el caso de que existe algún tumor a nivel central, se tiene que retirar, si es que es el caso, ya sería como más a fondo estudiar, dependiendo. Si fuera alguna comorbilidad como el EPOC, pues se tiene que hacer que el paciente tenga mejor apego a su tratamiento porque esto quiere decir que si está causando este problema es porque el EPOC está en una etapa avanzada, que no está realmente tratado o no está controlado más bien. Si tiene alguna deformidad y es posible corregirla, igual, de igual manera se tiene que hacer, ya depende como muy individualizado con el paciente según sea el caso. Igualmente hay que evitar como correcciones demasiado rápidas de la CO2, ya que como todo siempre debe ser como de manera progresiva, justamente para evitar una descompensación de nuestro paciente, ya que lo podemos llevar, como le dije, de un caso grave de acidosis, donde tiene hipercapnia, a un caso grave de donde está alcalino el pH, entonces es como poco a poco para que no se descompense tampoco. Igual podemos tratarlo con un soporte ventilatorio de una ventilación no invasiva. En este caso podemos hacernos uso de la ventilación no invasiva con modo de presión positiva, como el B-Level PAP o el soporte ventilatorio, que este se va a ocupar realmente durante la noche o durante el día, ya depende de las necesidades del paciente. Justamente por eso, durante toda la historia clínica, y eso hay que hacer un buen cuestionario para ver realmente en qué momentos es donde está sufriendo más estas hipoventilaciones. Y en casos severos, cuando la anterior no sirve o el paciente realmente está muy grave, que ya está comprometiendo su vida, donde ya tiene demasiada hipercapnia o está desaturando demasiado, pues ya se puede hacer uso de una ventilación invasiva, que comúnmente se opta por una traqueotomía, pero pues ya es como muy valoración, más que nada en urgencias o checarlos si realmente el paciente lo requiere. En algunas terapias complementarias que pueden ayudarnos un poquito a mejorar la calidad de vida del paciente, tenemos el oxígeno suplementario, que este es como contraproducente porque igual se tiene que administrar con precaución, ya que a veces el mismo oxígeno, si tenemos una hipercapnia crónica, nos puede llevar a que siga aumentando este dióxido de carbono. Por eso debe ser como administrado de manera adecuada y con el aparato adecuado. También tenemos una rehabilitación respiratoria, fortalecimiento muscular, fisioterapia, ya que depende que cuál sea realmente el problema del paciente, es lo que se le puede ayudar dependiendo de la causa. Por ejemplo, si fuera el caso de que tuvo algún traumatismo anteriormente, una alteración mecánica,
pues se comienza en las costillas, por ejemplo, si tuvo alguna fractura de costillas, se comienza con ese fortalecimiento, se le pide que vaya a fisioterapia para ejercicios, entonces ya depende demasiado del paciente. Y también a veces, como dije, un factor es la obesidad, entonces también pérdida de peso, control de las apneas del sueño, entonces es ya muy individualizado de nuestro paciente, lo que le podemos ayudar complementando. Y eso sería todo. Pues van de la mano, ¿no? Estos temas van de la mano. Ahí por ahí en las penúltimas diapositivas, no recuerdo en cuál, tienes a un paciente también con ventilación invasiva, porque pues es oxígeno solamente, pero me parece que una atrás, si le pueden dar ahí, ese sí es un equipo de ventilación, no invasiva de tipo CPAP. Aquí, tiene una mascarilla oronasal el paciente. Hay incluso mascarillas que abarcan toda la cara. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de dismorfia craneofacial, perdón, puede ser que las mascarillas abarquen toda la cara. Obviamente aquí no se prefieren. ¿Por qué? Por el contacto de el oxígeno, las presiones con los ojos, ¿no? Ahorita ya hay mascarillas nasales solamente, otras más cómodas, pero hay que ver a cuál es candidato cada paciente, hay que individualizar los casos. En estas mascarillas oronasales es muy difícil el control de secreciones con algunos pacientes, entonces sí hay que valorar muy bien. Pero bueno, esta es una imagen de un tipo de aparato de ventilación no invasiva. ¿Alguien tiene alguna duda? Obviamente en los casos crónicos sí se prefiere la traqueostomía porque pues imagínense esta mascarita todo el día, todos los días. Entonces pues sí hay otras alternativas, pero como dice su compañero es individualizando los casos. ¿Dudas de estos temas, chicos? Todo bien, doctora. ¿Todo bien? Bueno, entonces ahorita ya estamos como en la recta final de los temas. Siguen las enfermedades de la pleura y del espacio pleural. Si no tienen inconveniente, yo diría que acabemos con el punto número 8 el día viernes, para que la próxima semana ya terminemos con los temas y se queden libres para los finales. ¿Sí? Claro que sí, doctora. Bueno, entonces, vamos a dejarlo aquí. Estos temas recuerden que son cortitos, entonces sí preparen todo el punto 8 para el próximo viernes y dejamos traumatismo y rehabilitación para el lunes siguiente y a ver si ya concluimos. ¿Vale? Sí, doctora. Bueno, pues nos vemos entonces, chicos, el viernes. Bueno, gracias. Bonito día. Bye. Hasta luego. Adiós, doctora. Adiós.